Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Sí, todavía son días, faltan todavía 10 minutos. Estoy muy contento, agradecido con Dios por la bendición de poder verlos a través de este medio, poder de alguna forma saber que estamos en contacto y que Dios nos ha dado la bendición de ser pueblo de Dios y de estar juntos, ¿verdad? Ha sido una semana muy buena, a pesar de que tuvimos incendios en nuestra ciudad, vientos muy fuertes. Podemos compartir realmente que Dios sigue con nosotros, que nos ha bendecido grandemente. Es una semana de pruebas, el hermano Marcos ya hablaba, estamos en una situación muy difícil como sociedad, sobre todo aquí en Tijuana, mucho COVID, mucha maldad, mucha muerte, mucha violencia, pero más sin embargo Dios así ha estado con nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado y hemos visto muchos milagros, gracias a Dios por ello. A pesar de que estos incendios, creo que solamente una persona falleció, no quiere decir que esa persona no tenga valor para nosotros, pero pudo haber sido peor, gracias a Dios, porque lo material, pues Dios provee, Dios da, Dios quita también. Y bueno, en esta tarde tengo un mensaje a la iglesia, al pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, ponga atención a esto, hermano, es muy importante para que usted se fortalezca en su fe en esta tarde a través del mensaje de Dios. Y si usted no es pueblo de Dios, también ponga atención, porque tal vez Dios lo está llamando, Dios lo está buscando, para que usted tenga un encuentro con Dios y usted pueda empezar una maravillosa aventura en caminar con Dios todos los días de su vida. Es algo muy bonito el poder compartir la vida con Jesús, hermano, para decírselo yo. Yo creo que fue la mejor decisión que he hecho en toda mi vida, aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, hermano, por sus oraciones. Gracias por aquellos hermanos que están todos los días orando, clamando a Dios por misericordia y por un cambio de la condición en la que estamos viviendo, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. Nuevamente, por repetirle que si usted ponga un espíritu, un ambiente de santidad en su hogar, apague todo aquello que lo distraiga, la televisión, la radio, el teléfono, quíteselo a sus hijos para que sus hijos estén poniendo atención a lo que usted quiere que ellos escuchen, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por Marcos, por Mireya, por la bendición que nos da de poderle cantar a Dios. Entendemos, hermanos, que no podemos reunirnos ahorita como culto presencial, pero sí a través de esto podemos darle un espíritu de santidad a lo que estamos haciendo delante de Dios. Así que lo invito, lo animo para que abra su Biblia, 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. Y también, hermano, si usted no lo está leyendo en vivo, pero lo va a ver después, de todas maneras, hermano, recuerde que es palabra de Dios y que Dios está hablando a su vida. Bien, vamos a leerlo, dice así. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los sirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Testificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: escuchen, hermano, aquí está el mensaje. Esforzaos y animaos, no tengan miedo, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Déjeme hacer una oración.
Padre bendito, en esta mañana queremos acercarnos al trono de tu bendita gracia con gratitud por la bendición que nos das, Padre Santo, de rendirte culto aquí. La dicha, Padre Santo, de compartir este momento con mis hermanos y amigos, Padre Santo, el cual te pido una bendición muy especial para ellos, sobre todo, Padre Santo, para aquellos que están pasando necesidad, aquellos que tal vez, Padre Santo, ahorita, Padre Santo, están desesperados, tal vez, Padre Santo, hay un desorden en el hogar por la situación de esta enfermedad, por la condición de otras enfermedades, por la situación económica, Señor, el miedo, Padre Santo, el temor a salir, Padre Santo, y sobre todo, Padre Santo, los conflictos internos que hay propios en el hogar, conyugales, entre padre e hijo, o por qué no pensarlo, Padre Santo, también del pecado que hay, que mora dentro de nosotros. Señor, este es tiempo, Padre Santo, para refrescar con tu espíritu el corazón de cada uno de ellos. Señor, cambia la condición de sus vidas, dale paz, dale seguridad, dales ánimo, aliento para seguir adelante, sobre todo aquel, Padre Santo, que día a día se esfuerza combatiendo esta enfermedad. Padre Santo, hay pastores, Padre Santo, en la zona que están enfermos, Padre Santo, de esta enfermedad, juntamente con sus familias. Señor, levántalos como testimonio de tu poder. Pongo en tu mano la vida de Bruno, Padre Santo, la vida de Berardo, Padre Santo, cual te pedimos un milagro. La vida, Padre Santo, también, Padre Santo, de Irene, de Alicia, esta joven, Padre Santo, que está batallando con el cáncer, por Manuel. Te pido por Giovanni, Padre Santo, te pido por Adriana, Padre Santo, te pido por Jorge, Padre Santo, el hermano de Pablo, te pido por nuestro hermano Mario, nuestro hermano Heriberto Carreño, Padre Santo, pon control en sus neuronas, Padre Santo, y permite un milagro, Padre Santo, que sea visible para nosotros. Señor, si en algo te hemos ofendido, queremos pedirte perdón, Padre Santo. Entendemos que son nuestras conductas, nuestras actitudes que han permitido, Padre Santo, que esta enfermedad, Padre Santo, provoque en nosotros, Padre Santo, malestar, para nosotros poder reflexionar en nuestra condición, en nuestra relación contigo, y te hemos ofendido y te pedimos perdón. Señor, ¿cuántas muertes más? Pues, Señor, yo creo que ya, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, levántanos, danos una nueva oportunidad como sociedad, como iglesia, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que podamos nosotros compartir este mensaje a toda criatura, Padre Santo, y que tú, Padre Santo, puedas ver verdaderamente un avivamiento, un despertar a través, Padre Santo, de ese corazón arrepentido, Padre Santo, humilde delante de ti. Quítanos ese orgullo, Padre Santo, y enséñanos a aprender que sin ti no somos nada. Señor, bendice a nuestras autoridades, pon en ellos pensamiento bueno y sobre todo pon en ellos pensamiento de sumisión a ti, reconociendo tu señorío y tu poder y tu autoridad. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Anima el corazón de aquel que está afligido, aquel que está triste, aquel que está desalentado, aquel que está cansado, Señor. Aquel, Padre Santo, que tal vez ya no tiene fuerzas para levantarse, para seguir luchando, Padre Santo, no solamente a través de esta enfermedad, sino como el cáncer, como todas estas enfermedades terribles que atormentan nuestro cuerpo y, Padre Santo, desaniman nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero hoy, Señor, yo te pido un milagro de restauración en la vida de toda nuestra sociedad, de todo nuestro pueblo. Y, Señor, nuevamente te ruego por los enfermos y por aquellos que necesitan de ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Yo tengo una versión nueva, se llama Nueva Versión Internacional, sobre este pasaje que acabamos de leer. Y solamente versículos 7 y 8 dice así: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Y al oír las palabras del rey Ezequías, el rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. No podemos negar, hermanos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Como sociedad de nuestra región, pues regresamos al semáforo rojo. He visto yo que Veracruz y algunos estados de la República están en verde. ¿Cómo quisiera yo experimentar ese sentido de verde? Algunos
estados en amarillo, otros en anaranjado, pero la Ciudad de México y nosotros hemos regresado al rojo. Por lo tanto, esto provoca en nosotros de alguna forma desánimo, desaliento, por lo que repercute estar en semáforo rojo. Bueno, se van a cerrar algunas actividades. Hay algunos pastores ayer estaban preguntando, algunos que ya habían abierto sus cultos presenciales, pues preocupados por esa condición de que ahora nuevamente tienen que cerrar sus cultos presenciales, ¿verdad? Los parques, la playa, lugares donde estábamos dispuestos a ir y pasar un tiempo de refresco para poder no estar en casa todo el tiempo, pues ahora nuevamente tenemos que estar aislados completamente en nuestros hogares. Tenemos que reconocer que los hospitales están llenos de personas enfermas. Y bueno, las redes sociales, las noticias, hermanos, están atormentando nuestros corazones, nuestros espíritus. Y, hermanos, y tenemos que reconocer que el miedo está consumiendo familias completamente, familias. Está consumiendo naciones, iglesias también. Vemos en nuestra sociedad cómo la maldad se ha multiplicado y eso nos preocupa porque la palabra de Dios dice que en los tiempos posteriores la maldad va a crecer y dice que el amor de muchos se enfriará. Bueno, hoy vemos personas sin afecto natural, ¿verdad? Hace poco vino una madre a platicar conmigo, el cual estaba orando por ella, porque ella quiere poner una restricción para su hijo, porque su hijo la está atormentando mucho físicamente y violentamente a su propia mamá. Es el tipo de sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Sin afecto natural, una sociedad egoísta, una sociedad que piensa en sí mismo, una sociedad que puede hacer daño a otro, quitarle la vida a otro y poder ir y descansar y dormir plenamente sin pensar verdaderamente que ha destruido familias enteras. Hoy en día, hermanos, vemos grupos en nuestra región y en todo nuestro país, hermanos, grupos buscando a sus seres queridos desaparecidos, buscando en fosas comunes, buscando verdaderamente en los CEMEFO, buscando evidencias que puedan dar por el paradero que quedó su hija, su hijo. Y es algo muy triste, hermanos, pensar verdaderamente en la pérdida de un hijo, de una hija, por causa de la maldad, hermano. Y esto provoca miedo para salir, esto provoca miedo para que nuestros hijos puedan salir. Y ¿saben qué, hermanos? Esta sociedad, incluyendo el pueblo de Dios, ha dejado de confiar en Dios y nos hemos apoyado más en la sabiduría humana. Los médicos dicen, no se puede. Nuestros enfermos están en el hospital y los médicos tal vez hacen todo lo que su sabiduría les dice y no se puede. Y esto de alguna forma atormenta nuestro corazón. Y al escuchar que no se puede, entonces viene en nosotros verdaderamente un desaliento, una tristeza, un desánimo y una crisis emocional muy fuerte. Hoy en día, hermano, me da tristeza ver grupos en las redes sociales como balaceras, como 664, grupos donde están anunciando eventos criminales de nuestra sociedad. Y esto de alguna forma también atormenta el espíritu de nosotros y deprime nuestro corazón y de alguna forma pronostica nuestro andar de todo el día. Y es día a día. Y hermanos, yo tengo que entender que lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, no es realmente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que nosotros estemos escuchando es de su palabra. No que estemos escuchando noticias, de alguna forma, tal vez falsas o tal vez verdaderas, pero que provocan en nosotros depresión, desaliento y desánimo y crisis. Vemos aquí, hermanos, que Ezequías habla al pueblo de Dios y les dice, no tengan miedo, ármense de valor, no se acobarden ante el rey de Asiria, porque nosotros contamos con alguien que es mucho más poderoso. Hermanos, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel
que crea en Él, porque aquel que cree en Él, dice la Biblia, que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos dice, hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que reconocer, hermanos, que Dios es real y que Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo, antes de morir, se acerca a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero también les dejó una promesa. Está en Mateo 28:20. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que estar convencidos, hermanos, que el que está con nosotros es alguien mucho más poderoso. Tenemos que aprender a vivir confiados. Tenemos que vivir verdaderamente por fe. Entonces, ¿qué nos enseña verdaderamente el contexto de esta historia para que podamos nosotros entenderla? Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 19, amados hermanos, podemos ver este contexto más, vamos a decir, un contexto más detallado de lo que Ezequías está viviendo. Y yo quiero solamente leer algunos pasajes. Dice: y regresando a Ramsés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque yo que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tinaca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Reset y los hijos de Den, que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amar? ¿Dónde está el rey de Afar? Y el rey de la ciudad de Sebrón, de Ena y de Iba. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. El rey Ezequías fue un rey bueno, hermanos. Un rey verdaderamente que hizo cosas extraordinarias. En este pasaje que leemos, dice: después de estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? Versículo 1, capítulo 32 de Segunda de Crónicas. La Biblia nos dice en el capítulo 31 que el rey Ezequías empezó a restaurar la religión a Dios en el pueblo de Israel. Su padre había sido un rey muy malo y había hecho un desastre verdaderamente como rey de Israel, y había levantado altares a Baal, y había levantado verdaderamente templos. Entonces el rey Ezequías, al entrar al trono, empezó a quitar todos sus altares, todas esas estatuas que había, para que solamente se adorara al pueblo de Dios. Levantó el pueblo, el templo de Dios, lo restauró, restauró las puertas del templo y restauró también la ley, o sea, la palabra de Dios. Y empezó el pueblo de Dios nuevamente a sentir un gozo, una alegría de poder tener una relación íntima, personal con su Dios, y empezaron de alguna forma a prosperar grandemente. Pero cuando el pueblo de Dios empezó a hacer las cosas correctas delante de Dios, entonces viene una amenaza por parte de un rey asirio, lo que era toda la parte de Irán, que es hoy en día, y viene y quiere combatir contra el pueblo de Judá, ¿verdad? Y manda cartas diciendo, donde ningún rey le ha hecho frente a este rey, que él tiene un ejército poderoso, y le dice literalmente: ni tu Dios te va a salvar, ni tú no vas a poder detener verdaderamente lo que yo quiero hacer sobre tu reino. Así que tú tienes que tomar una decisión: o te rindes o yo voy a ir a destruir tu. Cuando Ezequías escucha estas amenazas, después de leer las cartas, en lugar de verdaderamente de llorar, de poderse, él lo que hace, va al templo de Dios y le enseña a Dios las cartas. Y le dice: aquí están, Señor, estas amenazas. Y él empieza a orar, empieza a clamar a Dios y pedir a Dios misericordia. Y Dios contesta su oración. Y Dios le dice de alguna forma que no se preocupe, que él va a pelear la batalla por él, que él va a ver verdaderamente lo que Dios ha hecho, que es Dios el que ha permitido que el rey de Asiria llegue hasta ese momento.
y que ahora él por su orgullo lo va a tomar con un garfio de su nariz y lo va a tomar y lo va a destruir completamente. Entonces nosotros vemos como después de esto, cosas, Ezequías de alguna forma empieza a tomar verdaderamente cartas en el asunto y empieza a tomar consejo con sus príncipes y con hombres muy valientes. Y empieza, dice, a cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Y esto que provocó ánimo en todos los demás. Ahora, el miedo, hermanos, nos aísla. El miedo no nos permite de alguna forma encontrar ese apoyo de aquellos que pueden de alguna forma animarnos, fortalecer nuestro espíritu para poder seguir adelante. Hay hermanos, hermanas que están pasando crisis emocionales por la enfermedad de un hijo, por la enfermedad que están batallando en la casa, por la cuestión económica, pero a veces en esa modestia, con todo respeto, en esa modestia humilde, nos aislamos. Escuchamos el teléfono de aquel hermano, de aquel que nos está buscando, pero no contestamos, porque creemos de alguna forma que el aislarnos es precisamente lo que nos va a fortalecer, y no nos damos cuenta que nosotros fuimos criados como seres que de alguna forma relacionables, donde tenemos que complementarnos unos con otros. Es la razón por la que somos iglesia, porque la Biblia nos dice sobrellevar las cargas unos con otros. Aquí vemos que Ezequías no se aisló, sino que buscó con los príncipes, con hombres valientes, realmente, y empezaron a hacer un esfuerzo por tratar de alguna forma de animar al pueblo, dice el versículo, después con ánimo resuelto, o sea, animarse unos a otros. Ahora, yo tengo que entender esto, hermanos. ¿Qué nos enseña este pasaje que acabamos de leer? Lo primero que vemos es que el desaliento a veces controla nuestras emociones. Versículo 7 dice, esforzaos y animaos, y no tengan miedo, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene. ¿Por qué dice? Porque más hay con nosotros que con él, hermano. Las noticias ponen carga a nuestra vida. A veces nosotros, hermanos, creo que pasamos mucho tiempo escuchando noticias, por ejemplo, en las redes. Noticias a veces que no tienen nada que ver verdaderamente, hermanos, con nuestra vida misma. Voy a dar un ejemplo. Hay doctores que dicen que tenemos inmunidad a aquellos que nos ha dado. Y hay otros doctores que dicen que no. Y cuando tú escuchas una noticia que te afecta personalmente, tú te desanimas y te pones triste. Y provoca en ti miedo. Y esto predispone tu caminar todo el día. Estás escondido en tu casa y solamente estás pensando de alguna forma en el riesgo que tienes de salir. Y hermanos, yo tengo que reconocer, hermanos, que el pueblo de Dios estaba amenazado por este rey, donde literalmente era un imperio poderoso y que no había nación que no se le hubiera de alguna forma rendido. Ahora está a las puertas de la ciudad fortificada de Judá y está a punto de destruir al pueblo de Israel y está amenazándolos, pero Ezequías tomó una decisión muy importante. ¿Cuál es? Primeramente se apoya con gente de visión y de valentía. Gente de visión. Hay muchos hermanos que tienen miedo, no lo puedo negar. Pero hay muchos verdaderamente que son valientes. Hay muchos que tienen otro tipo de visión. Y son aquellos hermanos los que están dispuestos a ayudar en estos momentos difíciles. Aquellos hermanos que entienden de alguna forma quién está con nosotros. No todos tienen miedo. No digo que el desánimo controle nuestras emociones. Pero ¿por qué nos tenemos que asustar? ¿Por qué? Si nosotros contamos con alguien más poderoso. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Cristo Jesús ya derrotó, hermano, toda enfermedad. Leamos Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 5, hermanos. Vean este pasaje, 53 versículos del 1 al 5. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer de él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuche con atención, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, él venció la enfermedad que atormenta este mundo en este momento. Él ya la venció hace 2000 años. Hermano, amigo que me escuchas, la enfermedad tiene otro propósito, hermanos. Yo quiero decirte algo muy importante. La muerte es parte inevitable del ser humano. Con todo respeto, todos nos vamos a morir. La Biblia nos dice que resucitó él varios muertos. Es más, usted puede ver más adelante que Ezequías estuvo al borde de la muerte, una enfermedad mortal, una enfermedad que no tenía cura. Es más, Isaías fue a decirle a Ezequías, prepárate porque te vas a morir. Arregla tu casa. Pero más sin embargo, Dios tuvo misericordia de la oración de Ezequías. Y la Biblia nos dice que Isaías, antes de salir del palacio, le dijo, devuélvete y dile que le voy a dar vida, porque es al cielo. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escucha, la muerte ya no tiene el propósito que tenía antes, ni la enfermedad. Ahora la enfermedad es para mostrar, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por él fuimos todos curados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, dice la Biblia, fuimos todos sanados. Hermanos, lo primero que tenemos que entender que el desaliento a veces controla nuestras emociones. Pero aquí hay otra segunda verdad. Dice versículo, vea hermano, versículo 7 al final, dice, porque más hay que nosotros que con él. Y la otra dice, porque nosotros contamos con alguien, ¿qué dice? Que es más poderoso. Tengo que entender esto. Confíe en Dios, reconozca que Él está a su lado como poderoso gigante. ¿Qué dice Jeremías 20:11? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán, ¿qué dice? Y no prevalecerán. Usted tiene que entender esto, hermanos. Dios pelea nuestras batallas. Y a veces es triste porque no hemos entendido que a pesar de toda la tecnología, a pesar de toda la ciencia, el ser humano, hermano, está limitado. No es Dios. Y a veces los doctores dicen, no se puede. No más. Quiero decirte algo. Pero la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche con atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que entender que hoy la gente confía más en la fuerza humana que en el poder de Dios. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, no se desanime, no se desaliente. Dios está con nosotros, porque el que está con nosotros es más poderoso que toda fuerza humana. Es cierto, la ciencia tiene sus límites y la ciencia dice no se puede, pero yo quiero decirte algo, hermano. La Biblia me enseña, hermano, que los huesos secos Dios dio vida. La Biblia me dice, hermano, que el Señor realmente caminó sobre el mar. La Biblia dice que de un cuerpo corrompido, ya hediendo, ya en descomposición, Dios transformó todas las células, regeneró todo y convirtió
a Lázaro nuevamente en vida. Escuche, lo que usted no puede hacer, lo que el hombre no lo puede hacer, él sí lo puede hacer. Éxodo 14:14 dice Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros, ¿qué dice? Estaréis tranquilos. ¿De qué está hablando aquí Moisés? El pueblo de Dios es sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y la Biblia nos dice que un pueblo, tal vez como de 2 millones de habitantes, empiezan a caminar hacia el Mar Rojo y de alguna forma quedan atrapados con el mar y con los montes a su alrededor, y detrás viene el ejército egipcio para aniquilarlos. La gente empieza a murmurar, empieza a gritar: Moisés, ¿para qué nos trajiste? Mira, Moisés, nos van a matar, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, ahora aquí vamos a morir verdaderamente en el desierto. Y entonces la Biblia nos dice que Moisés empezó a clamar a Dios, y luego Dios le contesta: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo que siga adelante. Y entonces Moisés se fortalece con la palabra de Dios y empieza a decirles: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Tranquilos! Escuche, hermana, hermano que me escuche, ¿qué está pasando ahorita? Dificultades, tranquilos. Dios peleará por nosotros. Moisés dice: no tengan miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Tal vez tengo que entender que tal vez hoy nosotros no podemos hacer muchas cosas y nos sentimos impotentes. Pero tal vez hoy Dios quiere que tú veas quién es tu Dios. Así dice el salmista: estad quietos y ved quién es tu Dios. Tranquilo, tranquila, hermana, amigo que me escucha, no te desanimes. Dios peleará con nosotros. Y por último, hermanos, vea lo que dice el versículo 8, dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo está en la versión internacional? Dice: él se apoya con la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con él, Señor nuestro Dios, quien nos brindará su ayuda y peleará nuestras batallas. Y dice: y al oír las palabras del rey Ezequías, rey de Judá, el pueblo, ¿qué? Se tranquilizó. Busque la palabra de Dios, amado hermano. Busque la palabra de Dios, hermano. Y deje, hermano, que Dios enfrente sus luchas y consuele y fortalezca y anime su corazón. Tenemos que, hermanos, en lugar de estar escuchando noticias falsas, noticias que nos amedrantan, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, que nos fortalecen, que nos animan, que nos consuelan, que nos animan. Cuando yo estaba enfermo y no me podía mover, yo recitaba algunos versículos de la Biblia. Y yo, hermanos, siempre encontraba esa fuerza en leer, en expresar la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Porque tú estarás conmigo. Hermano, al oír la palabra de Dios, ¿qué dice aquí? El pueblo de Dios se tranquilizó. Cuidado con lo que escucha. Cuidado con lo que lee. Cuidado con lo que ve. ¿Noticias? ¿Qué noticias vemos hoy? ¿COVID? ¿Muerte? ¿Maldad? ¿Políticos? ¿Falsos profetas? ¿Falsas enseñanzas? ¿Redes sociales? Mejor, hermano, hermana que me escucha, amigo, escuche la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer de flujo de sangre?
12 años, hermano. 12 años con esta enfermedad. Y dice la Biblia que gastó todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía, trató por todo lo que el hombre podía hacer para ella. Tal vez los médicos especialistas más grandes en ese momento, buscó las medicinas más caras en ese momento para poder ser curado. Y la Biblia nos dice que antes de curarse, antes le iba peor. Pero dice, pero cuando escuchó hablar de Jesús, cuando escuchó la voz de Jesús, esto aumentó su fe de tal manera que ella no le importó de alguna forma ser apedreada por el pueblo de Israel, de tal manera que ella se metió entre la sociedad sabiendo que ella era inmunda, que ella no debería que debería estar aislada, sino que ella salió de su escondite, se metió entre la multitud, sabiendo, fortaleciendo su fe, que si tan solo tocara el manto de Jesús, ella podría ser curada. Y la Biblia nos dice que allí, al escuchar la voz de Dios, fortaleció su corazón, y al tocar el manto de Jesús, dice, al momento, al instante, fue curada. De tal manera que el Señor, hermano, se detiene por un momento al ver la fe de esta mujer, se detiene en lugar de ir a la casa de Jairo, se detiene de alguna forma y empieza un diálogo maravilloso entre ella y el Señor. Y él dice, ha salido poder de mí. Y le dice a ella, tu fe te ha salvado. Escuche la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios fortalece nuestra fe. El rey Senaquerib, hermano, envió cartas para asustar al pueblo de Dios. Cuando el mundo dijo, no se puede, Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuál fue el resultado de escuchar la voz de Dios? Vea, hermano, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Puedes imaginarte, amado hermano? En un solo momento, solamente un ángel. Cuando yo veo la cruz del Calvario y veo a mi Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que Él pudo haber mandado legiones de ángeles para destruir a todos aquellos que lo estaban crucificando. Pero Él se mantuvo en esa cruz por amor a nosotros. Porque Él sabía que era necesario un sacrificio para siempre. Para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de poder entrar al cielo. Aquí fue un solo ángel. Puedo imaginarme el campamento de los asirios, el ejército. En segunda de Reyes, capítulo 19, podemos ver esta historia más detallada. La Biblia nos dice que ese ángel mató a 185,000 personas en una sola noche. ¿Cuántos muertos van en nuestro país por causa del COVID? Puedes imaginarte cuando este rey se levanta en la mañana, por donde él pisaba, cadáveres de todo aquel ejército que él de alguna forma se orgullecía realmente de un ejército que podía de alguna forma destruir fortificaciones y naciones. En una sola noche un solo ángel acabó con todo su ejército. Fue tanta su vergüenza, fue tanto su desaliento que al regresar a su casa sus propios hijos lo mataron. Amigo que me escuchas, ¿en qué Dios confías? ¿Crees en la sabiduría humana? ¿O crees que el que está con nosotros es más poderoso? Martín Lutero estaba agobiado una noche por la situación, la condición de la iglesia, la maldad del hombre y de alguna forma también, la situación del pecado de la humanidad. Estaba desalentado.
porque no había forma de que él pudiera seguir adelante. Su esposa, al verlo, la historia nos dice que ella se vistió de negro. Y cuando ella se acerca a su esposo al mirarla dice, hey, dice, ¿por qué estás de luto? ¿Se ha muerto algún familiar? ¿Alguien por decirlo? Ella se le queda mirando y dice, sí, se ha. Y le dice, ¿quién se murió? En el cielo se ha muerto Dios. Él, ¿estás loca? ¿De qué estás hablando? Dios es eterno, Dios es inmortal. Él no puede morir. Y la esposa le dice, ¿estás de acuerdo? Sí, Él no puede morir, Él es eterno. Y entonces la esposa dice, entonces, ¿por qué te desanimas? Martín Lutero se le quedó mirando, oh mujer, qué sabia eres. Y dice que en ese momento se fortaleció y siguió de alguna forma predicando el Evangelio. Amigo, me escucha, ¿por qué te desalientas? Dios está en su trono. La Biblia nos dice que por la palabra de Dios todo esto fue hecho. En Primera de Génesis podemos escuchar que la tierra era un desorden, tal vez como hoy en día, tal vez peor. Pero cuando Dios dijo, las cosas se pusieron a acomodar. Tal vez te han dicho que tu esposo, tu hijo está enfermo. Tal vez te han dicho, no se puede. Pero todavía no ha hablado Dios. Porque cuando Dios habla, todo se puede. ¿Lo crees? Yo quiero invitarte, hermano, para que fortalezcas y te animes en esta tarde. No te desanimes. Tranquilízate. Dios está con nosotros. Amigo que me escucha, que tal vez no has tenido un encuentro verdadero con Dios, ¿qué esperas? Este es el mejor momento para tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Dejar que Cristo tome el control de nuestras vidas y podamos escuchar esa voz. He aquí, dice, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el gozo que nos das de estar delante de ti. La bendición de tenerte a nuestros lados. Oh, Señor, como poderoso gigante. Y nada podrá desanimarnos y desalentarnos. Es cierto, Señor. Regresamos al rojo. Cuídanos, protégenos. Danos la bendición de estar, Padre Santo, verdaderamente guardados en el hueco de tu bendita mano. Pon en nosotros propósito, Padre Santo, para vivir, sabiendo, Padre Santo, que cuando tú quieras, tú cambiarás la condición de nuestras vidas y nos darás el gozo, Padre Santo, de vivir plenamente. Mientras tanto, Señor, enséñanos a alentarnos unos a otros y a orar unos por otros. Señor, hay enfermos en nuestra congregación, hay enfermos alrededor de nosotros, pastores, siervos tuyos. Hay amigos, Padre Santo, que están ahorita desalentados. La cuestión económica, la cuestión de la violencia, la cuestión, Padre Santo, también social, Padre Santo, dentro de nuestro hogar, matrimonios que están queriendo destruirse. No lo permitas, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que bendiga nuestras casas. Yo te pido, Padre Santo, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Te pido, Padre Santo, también por tu iglesia, Getsemaní, y por mi familia, Señor. Te pido por mi hermana Cintia, donde quiera que esté. Bendícela, a Mireya, a Marcos, a Bruno Santillán, Padre Santo, a Everardo, a Padre Santo, a Alicia, Padre Santo, a Manuel, Padre Santo, a Jorge, a Adriana, a hermana Irene, hermano José Luis Espinosa, a todos los enfermos, donde quiera que estén, yo te ruego que toques sus cuerpos y los sanes y hagas un milagro. Porque tú eres poderoso para hacerlo. No hay nadie que te diga qué no hacer. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Anímense, tranquilos, Dios está con nosotros. Dios les bendiga.